moderar esta mesa que, como todos tenéis claro, es la mesa más importante de la reunión. Todo lo que se ha hablado hasta ahora ha sido preparar nuestro terreno sobre la importancia de la estratificación del riesgo vascular, que es de lo que vamos a hablar ahora. Vamos a hacer un pequeño cambio en las presentaciones, porque se va a hablar primero de la revisión sistemática y de una valoración más global, antes de hablar de la estimación del riesgo de cardiovascular a 10 años en el estudio SAIHAR, que nos parece algo más concreto. Efectivamente. Así que, en primer lugar, la doctora Elena Mansilla, de Medicina Interna del Hospital Infanta Elena de Huelva, nos va a hablar de los factores de riesgo de eventos cardiovasculares en la hipercolesterolemia familiar, una revisión sistemática. Gracias, Elena. Buenos días. Vamos a ponernos por aquí mismo. Buenos días. En primer lugar, muchas gracias a la Fundación y a Pedro por darme la oportunidad de estar hoy aquí. Yo soy Elena Mansilla, de la Unidad de Lípido y Riego Vascular del Infanta Elena. Vengo aquí a presentar una revisión sistemática que habla de los factores de riesgo y de los eventos vasculares en la hipercolesterolemia familiar. Como ya todos saben, la hipercolesterolemia familiar es un trastorno del metabolismo de los lípidos. Se produce una acumulación de LDL debido fundamentalmente a mutaciones genéticas en los genes del receptor LDL y ApoB. Como bien saben, y como hemos repetido a lo largo de esta jornada, tiene una prevalencia de 1 entre cada 250 individuos en la forma heterocigota y 1 de cada 300.000 en la homocigota. Como también sabemos, estos pacientes tienen una esperanza de vida acortada en relación a aquellos sujetos sanos y pueden llegar a tener incluso un riesgo de hasta 13 veces mayor de sufrir una enfermedad cardiovascular con respecto a la población general. Bueno, hasta ahora nos enfrentábamos a esta enfermedad en la que principalmente los eventos que presentaban eran la muerte súbita y el infarto agudo de miocardio, y frente a ello teníamos pues, las medidas higiénico-dietéticas, la estatina. Actualmente, gracias, tenemos avanzado esto mucho. Sin embargo, sabemos que en estos pacientes no todo es tan sencillo porque tienen un riesgo muy variable, es decir, es una población heterogénea. Incluso el tipo de mutación que puedan tener, esta variabilidad funcional hace que se trate de unos pacientes con un riesgo muy heterogéneo. Hasta ahora sabemos que ecuaciones de riesgo clásicas como SCORE, Framingham, no sirven para predecir qué riesgo tienen estos pacientes porque no lo contemplan. Como se ha hablado, sabemos que está la ecuación SAFEHART, publicada en esta población FH con resultados muy prometedores. Bien, sabemos que el diagnóstico de estos pacientes es genético. Hasta ahora se han utilizado otros criterios como clínico y analítico, la red clínica holandesa, MedPed, Simon Broom. Sin embargo, estos criterios clínicos y analíticos es muy importante que no discriminan realmente bien a esta población HF frente a otra población con hipercolesterolemia poligénica. De manera que es un error, teniendo la posibilidad de utilizar la genética, seguir partiendo de estos criterios. Entonces, nosotros vimos que era muy importante realizar una revisión sistemática que identificase cuáles son aquellos factores de riesgo que están más fuertemente asociados a padecer un evento cardiovascular en esta población HF, pero que tenga un diagnóstico genético. ¿Cómo realizamos esta revisión? Pues bien, desde diciembre del 2021 hasta diciembre del 2022 hemos realizado nuestra estrategia de búsqueda. ¿Cómo? Hemos utilizado palabras clave: hipercolesterolemia familiar, factores de riesgo, eventos cardiovasculares y revisión sistemática. Como pueden ver a la derecha, todas esas palabras clave las hemos ido desgranando y las hemos buscado hemos realizado una búsqueda escalonada a través de todas estas bases de datos que ven aquí abajo. Bien, tras combinar todas esas palabras por título, Astra, hemos obtenido esta ecuación de búsqueda, una ecuación muy sensible en la que no se nos escapase ningún estudio que tuviese todos aquellos pacientes con un diagnóstico realmente genético de HF. La ecuación ha arrojado unos 3.465 artículos. ¿Y cómo hemos hecho con estos artículos? Pues bien,
Tras exportar todos estos artículos a Mendeley y eliminar duplicados, hemos obtenido 1.407, que todo esto lo hemos obtenido a través de nuestra búsqueda. Tan solo hemos añadido un artículo más de fuera. Bien, de esos 1.408 artículos, junto con otro revisor, hemos ido a la par revisando por título y abstract, y siguiendo unos criterios de inclusión y exclusión, hemos ido eliminando. En este primer barrido hemos excluido 1.228 artículos. De 180 que nos quedaban, estos 180 han sido revisados a texto completo, uno por uno, y volviendo a utilizar los mismos criterios de inclusión y de exclusión, finalmente nuestra búsqueda ha arrojado un total de 20 artículos. Estos artículos han sido recogidos en unas tablas, se recoge el autor, el año, el país, qué tipo de estudio, cuántos pacientes recoge, cuántos eventos han tenido estos pacientes, cuáles son los factores de riesgo que se han estudiado en esos estudios y cuáles se han visto que realmente están relacionados con eventos. Paso más rápido las tablas, no me voy a centrar en cada uno de ellos actualmente. Esta revisión hemos realizado un protocolo que ha sido recientemente publicado en la revista BMJ Open. Y bien, voy a comentar cuáles son los resultados preliminares de nuestro estudio. De nuestra revisión hemos tenido 20 estudios. ¿Qué abarcan esos 20 estudios? El 50% están realizados en población europea. De esta población europea, España es la que tiene más peso. El 20% son de población canadiense, 10% de Brasil, 10% de Australia y 5% de Japón. De estos estudios hemos obtenido casi 40.000 pacientes. De estos 40.000 pacientes, el 52% son mujeres, con una edad media aproximadamente de 39 años, y decir que los estudios tenían mucha heterogeneidad en cuanto al número de pacientes, el menor 66, el que más 14.000, pero la mayoría de ellos se movían en una población entre 200 y 500 pacientes. En relación a los eventos, y continuando con los resultados, hemos obtenido un total de 5.507 eventos cardiovasculares. De ellos, de los factores de riesgo que hemos podido ir analizando, sabemos que el tabaquismo es de los más prevalentes, un 32%, la hipertensión se encontraba presente en un 11,6% y en relación al colesterol hemos obtenido estos valores medios. Del colesterol LDL, 201,48, 74,32 en HDL, 52,55 en los triglicéridos. Bien, ¿qué importancia tiene esto? Se trata de la primera revisión sistemática que se ha realizado en una población con hipercolesterolemia familiar y diagnóstico exclusivamente genético. Y hemos analizado esos factores de riesgo en relación a la presencia de enfermedad cardiovascular. También hemos podido apreciar que es importantísimo identificar aquellas mutaciones que están relacionadas, así como la presencia de calcio, medir el calcio score y realizar TAC coronario en estos pacientes. ¿Por qué? Porque predicen muchísimo mejor el riesgo vascular que pueden tener. Reclasifica a nuestros pacientes, como ya decía al principio, no todos son iguales. Dentro de este conjunto de pacientes hay mucha heterogeneidad todavía. Y a nosotros, a los clínicos, nos permite optimizar mucho el tratamiento. Es verdad que a veces no es tan fácil hacer un TAC coronario a todos los pacientes, pero es algo que tenemos que ir teniendo en mente para el futuro. Y como bien sabemos, el riesgo de estos pacientes no es el mismo. Las ecuaciones clásicas, como ya he dicho anteriormente, tanto SCORE como Framingham, no tienen en cuenta a estos pacientes, no los incluyen, no tienen en cuenta que estos pacientes tienen niveles de colesterol muy altos desde el nacimiento y se nos escapan. De manera que de ahí la importancia de empezar a aplicar la ecuación Seijar, incluso realizar una validación externa de esta ecuación que nos permita que pueda ser aplicada incluso a nivel mundial y que todas la podamos utilizar e ir en la misma línea, como más adelante comentará en la siguiente exposición. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Elena, por tu presentación. Y a continuación, el doctor Antonio Vallejo, del Departamento Médico de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla, nos va a hablar sobre la nueva estimación del riesgo cardiovascular a 10 años del estudio SafeHeart. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quería agradecer a la Fundación y a Pedro en particular por la oportunidad de trabajar
con los datos del CEIFAR, que es una cohorte pues, que cuando yo he tenido la oportunidad de trabajar con la base de datos en sí, está muy bien caracterizada y muy bien recogidos los datos. Bueno, como ya ha comentado el anterior ponente, ya se realizó una ecuación de riesgo a 5 años que se publicó en 2017. En esa ecuación salía bastante bien, de hecho, porque el índice de discriminación medido por el estadístico C, que es un poco lo que nos permite, es la capacidad de discriminar entre casos y no casos, la probabilidad de que asigne un valor, un valor de riesgo, una probabilidad de riesgo superior a alguien que va a sufrir un evento frente a alguien que no lo va a sufrir, pues fue muy buena, de 0,85. Para prevención primaria también fue muy buena, 0,81, por encima de 0,80 se considera muy buena y de hecho fue mejor que en población primaria que si aplicábamos la ecuación de Framingham o la Poole-Corris Equation americana. Esta ecuación además ha sido validada externamente, en concreto en este artículo por el grupo de Referchol, que es el registro de pacientes francés, ¿vale? En concreto en 1.473 pacientes, de los cuales 1.032 pacientes pues, tenían una mutación positiva. Y igualmente pues, se vio que funcionaba bien. Tenía aplicada a dicha población un C estadístico, un índice de discriminación de 0,78, mejor que otras también ecuaciones aplicadas al mismo registro. Bien, eso fue en 2015, por tanto, ¿por qué vamos ahora a hacer una ecuación o qué ha cambiado desde entonces, ¿no? La ecuación se publicó en 2017, pero el corte se realizó para los análisis en el 2015. En aquel momento, bueno, comparando con el momento actual, el corte se ha hecho en noviembre del 2022. Veis como los participantes han subido en unos 1.100, ahora mismo son 3.506 pacientes los que están incluidos en este trabajo. El seguimiento, de forma importante, si entonces era una media de 5,5 años, ahora estamos en 10,3 años. Y muy importante también el número de eventos que han aparecido nuevos. En 2015 había 124 primeros eventos, de los cuales 12 pacientes habían sufrido eventos fatales, algunos con un evento no fatal previo, y actualmente tenemos 356 primeros eventos y de forma importante 100 eventos son fatales, ¿vale? Y por último, tenemos que también se ha incluido como evento el reemplazamiento valvular aórtico, que en el 2015 no se incluyó en la ecuación final, pero bueno, sabemos que hay una asociación importante entre la hipercolesterolemia familiar y por tanto se puede considerar como un evento cardiovascular también. En concreto, en el momento actual, 27 pacientes en esta mediana de 10 años pues habían habían necesitado un reemplazo valvular aórtico. Bien, pues antes de pasar a describir los datos de la cohorte actual, recordar que estamos hablando de hipercolesterolemia familiar heterocigota solamente y con un diagnóstico genético, incluido solamente en los genes LDL, el receptor LDL, ApoB y PCSK9. Se trata de pacientes mayores de 18 años y el evento cardiovascular incidental, ¿no? El evento, vamos a medir solo primeros eventos y es un evento compuesto constituido por infarto fatal o no fatal, ictus fatal o no fatal, revascularización coronaria y arterial periférica, el reemplazo valvular aórtico y mortalidad por causa cardiovascular. Bien, como hemos dicho, 3.506 pacientes, de los cuales el 93% tienen una mutación en el gen del receptor LDL, un 5 o 6% en el gen ApoB y tan solo 18 pacientes en el gen de PCSK9. Aproximadamente la mitad, un poco más de la mitad, tienen un alelo defectuoso de los casos que se conocen, ¿vale? Porque no en todos los casos, en 365 casos, no está caracterizado el tipo de alelo. Un 54% de la cohorte son mujeres y la edad media a la inclusión es de 46 años, un poco más jóvenes, digamos, los varones, 44,9 frente a las mujeres. Y como veis en la gráfica a la izquierda,
la gran mayoría de los pacientes, digamos 4 de cada 5, tienen una edad menor de 60 años, o sea, están en edades medianas de la vida. Un 40% de los pacientes tienen historia familiar de enfermedad cardiovascular, hablamos de historia en familiares de primer grado, y la presencia de signos físicos asociados a la hipercolesterolemia familiar, pues veis ahí un 12-13% de xantomas y un 30% de arco corneal. Cuando valoramos los factores de riesgo cardiovascular, veis como un 15% son hipertensos y menos de un 5% tienen diabetes en el momento de la inclusión. Aproximadamente un 25% son fumadores, otro 25% son exfumadores y el 40% restante no han sido fumadores nunca. Y el índice de masa corporal, pues veis ahí para sobrepeso y obesidad y de forma de media, pues están en rango de obesidad, en torno a 26 kilos por metro cuadrado. En cuanto a la prevalencia de enfermedad cardiovascular, 12,4% de los pacientes tienen enfermedad cardiovascular a la inclusión y cuando valoramos qué tipo, veis cómo es fundamentalmente a expensas de enfermedad coronaria, ¿no? Está bien descrito que la asociación sobre todo de hipercolesterolemia familiar es con enfermedad coronaria y aquí se refleja claramente. Y además podéis ver como la prevalencia en varones, un 19% es prácticamente casi 3 veces, 2,7 veces superiores con respecto a las mujeres. En relación al tratamiento, a los niveles de lípidos, veis a la derecha los niveles a la inclusión y a la izquierda al final del seguimiento. Si nos centramos en el colesterol LDL, veis como a la inclusión de forma general tenían aproximadamente 173 miligramos por decilitro. Si separamos entre aquellos tratados y no tratados, los que tenían tratamiento estaban en torno a 163, con lo cual aún así, a pesar del tratamiento, mantenían alto el colesterol, y los no tratados en torno a 217. Al final del seguimiento se había producido una reducción absoluta de unos 50 miligramos por decilitro, que correspondía a aproximadamente un 25% de reducción relativa en los niveles de colesterol. Hay que tener en cuenta que estos pacientes, como vemos aquí, más del 80%, un 82% recibían tratamiento en el momento de la inclusión. Aproximadamente un 43% en monoterapia y casi un 40% ya estaban en tratamiento combinado. Y cuando comparamos entre hombres y mujeres, el porcentaje global de pacientes que recibían tratamiento era similar, en torno a un 82% en ambos, pero sí hay diferencia en cuanto a la intensidad del tratamiento, de manera que veis cómo prácticamente un 10% más de hombres que de mujeres reciben tratamiento combinado frente a monoterapia, ¿no? Frente a las mujeres. En particular, en cuanto a los niveles de lipoproteína A, veis ahí la distribución característica con la cola hacia la derecha y bueno, veis que la mediana estaba en torno a 23 miligramos por decilitro y un 28% de los pacientes tenía una LPA mayor de 50 miligramos por decilitro. Bien, si nos centramos ahora en el seguimiento, veis como el seguimiento medio es de 10,3 años, el máximo es de 19,7 años, similar en hombres y en mujeres. Y sí es importante destacar que si vemos por intervalos, más del 50% de los pacientes tienen un seguimiento superior a los 10 años, incluso aproximadamente un 19% de más de 15 años ya. Con lo cual esto nos permite también intentar estimar funciones de supervivencia a 15 años, no solo a 10. En relación a los eventos que han ocurrido durante el seguimiento actual, pues veis como hay un 10% de primeros eventos, fatales o no fatales, totales, y aproximadamente el doble de eventos en varones con respecto a mujeres, ¿vale? Y los eventos, como veis ahí, destacar que hay 100 eventos que son fatales, y que bueno, son sobre todo a expensas de enfermedad coronaria, ¿no? Eventos coronarios.
Si nos fijamos en el riesgo de desarrollo de eventos en función de distintos factores de riesgo a nivel basal o distintas características, no voy a entrar en todos, obviamente, porque sería muy largo, pero sí destacar algunos. En concreto, el sexo, que tiene un valor importante en las ecuaciones que después vamos a ver. Aproximadamente el doble en varones que en mujeres, como veis ahí. Y también tiene un peso muy importante el tener enfermedad cardiovascular a la inclusión. De manera que si veis la tasa de evento, pues aproximadamente aquellos que ya tenían un evento a la inclusión tienen un 33% de eventos durante el seguimiento, frente a solo un 7% en aquellos que estaban en prevención primaria a la inclusión. De nuevo, la edad también tiene un valor importante. Aquí está estratificada de 18 a 40, 40 a 60 y por encima de 60. Y veis cómo por encima de 60 pues ya se dispara el riesgo. Y si vamos a estratificarla incluso más, veis cómo el riesgo pues, es continuo. De manera que conforme aumenta la edad vamos a ir incrementando el riesgo progresivamente de forma significativa. Otros factores de riesgo, pues veis aquí, hipertensión, diabetes, índice de masa corporal, pues como era esperable en el análisis, todo esto son análisis univariantes, crudos, ¿vale? Se asocian también con el riesgo. En cuanto al colesterol LDL, cuando los niveles son muy altos sí se asociaban con más riesgo, pero bueno, vemos que en la tasa de eventos que aumenta el riesgo, aunque no hay una discriminación muy grande por los niveles de LDL y probablemente se debe a que estos pacientes son LDL ya tratados, ¿vale? Más del 80% ya tenían el colesterol tratado. De hecho, si vemos el tratamiento, vemos que los pacientes que están en tratamiento combinado o frente a los de monoterapia y como referencia a los que no recibían tratamiento tienen un mayor riesgo. Básicamente lo que nos está diciendo es que los pacientes que están recibiendo tratamiento más intensivamente lo estaban haciendo porque tenían niveles de colesterol más altos y probablemente no solo colesterol, sino un riesgo cardiovascular basal mucho más alto. De manera que son tratados más intensivamente y eso es lo que el tratamiento aquí nos está capturando, ¿no? Un poco el riesgo del paciente. Bien. Pues partiendo de todos estos datos vamos a ver el desarrollo de la ecuación a 10 años, ¿vale? O los modelos que hemos creado. A la hora de generar los modelos queremos tener en cuenta obviamente criterios estadísticos, que sea significativo, que aporte valor al modelo, valor discriminatorio y también criterios clínicos, porque el objetivo es que la ecuación al final se pueda aplicar en la práctica clínica habitual delante del paciente y con datos que tengamos enfrente nuestra. Bien, pues para ello partimos inicialmente del modelo inicial, tomamos como referencia el modelo inicial a los 5 años. Como veis ahí, el modelo de la ecuación a 5 años incluía la edad, estratificada 30-60, el sexo, la enfermedad cardiovascular, hipertensión, el índice de masa corporal, tabaquismo, el colesterol y la LPA. Este modelo en la cohorte actual nos dio un estadístico C, un valor de discriminación de 0,82, ¿vale? Que ya hemos comentado antes, por encima de 0,80 es considerado muy bueno. Sí es verdad que en la ecuación a 5 años teníamos 0,85, pero hay que tener en cuenta también las diferencias. Estamos con una población que ha cambiado respecto a los 5 años. También hemos incluido el reemplazo valvular aórtico, con lo cual todo ello puede dar lugar a diferencia. En cualquier caso, a partir de aquí hemos visto si podemos mejorar este poder de discriminación. Inicialmente, como ya hemos visto, por ejemplo, para la edad, el riesgo es continuo, con lo cual una de las opciones que tuvimos fue incluir las variables que aquí están categorizadas, incluirlas como variables continuas. Y vimos que efectivamente el poder de discriminación aumentaba a 0,835, ¿vale? Incluyendo la edad, el índice de masa corporal y el colesterol LDL. En este caso, como veis ahí, los hazard ratios sería el riesgo por una unidad de aumento, en este caso por un año que aumente o por un aumento de una unidad del índice de masa corporal, o en el caso del LDL, como veis ahí, 1,01 es pequeño, pero es porque es por 1 miligramo por decilitro en aumento.
Una vez que hemos desarrollado este modelo, que básicamente es el que ya tenía, el basal, pero con las variables continuas, nos planteamos si nuevas variables podrían añadir valor al modelo, y para ello pues comparamos este modelo básico inicial con modelo añadiendo la nueva variable, el modelo con o sin, con los ajustes del test de likelihood, del ratio de likelihood, y si modificaba la capacidad predictiva, el estadístico C. Pues después de añadir, ver si han diferentes variables y ver si podían aumentar el valor al modelo, hemos comprobado que incluir la diabetes, el colesterol HDL y el tratamiento hipolipemiante, pues subía el estadístico C a 0,84. ¿Vale? De manera que, bueno, y comentar que otras variables o bien no añadían al modelo, no fueron significativos en el modelo multivariante, ¿no? Como la historia familiar, los santomas, arco corneal, triglicéridos, y también exploramos la posibilidad de que hubiera una interacción entre, por ejemplo, el LDL y el tratamiento hipolipemiante, pero no fue significativa, o entre el índice de masa corporal y la diabetes, porque sabemos la estrecha relación entre el sobrepeso, obesidad y la resistencia a la insulina, pero tampoco fue significativa. De manera que finalmente pues, presentamos de forma inicial estos tres modelos, el modelo básico, el modelo inicial pero con las variables continuas o añadiendo algunas variables más, ¿vale? En cualquier caso, entre 0,82 y 0,84 tampoco hay mucha diferencia, con lo cual, y de hecho un 0,82 para el modelo inicial es muy bueno. De hecho, como veis a la izquierda, el consenso es que debajo de 0,70 es subóptimo, 0,70-80 es aceptable bueno y por encima de 80 es muy bueno o excelente. Y de hecho, si comparamos, por ejemplo, a la izquierda con el Framingham tiene un estadístico C de 0,79 o 0,83, con lo cual estamos igual o mejor. Bien. Y después, pues hemos estimado también un poco la función de supervivencia. Como ya hemos visto, bueno, esta es una variable que tenemos que introducir en la ecuación de riesgo, y lo quisimos comparar también con lo que ya teníamos en la población a 5 años. Y veis cómo son prácticamente similares, 0,95 a los 5 años y 0,90 a los 10 años. Y aquí también podemos intentar estimar o aplicar la ecuación de riesgo a una supervivencia a 15 años, aprovechando que tenemos muchos pacientes con un seguimiento tan largo, y en este caso la función de supervivencia sería 0,85. Esto viene a ser la probabilidad de que un paciente a los 5, 10 o 15 años no haya sufrido un evento, ¿vale? De manera que tenemos 94, 90 y 85. ¿Vale? Bien, pues en este punto es en el que estamos. Como ya habéis visto, tenemos esos tres modelos principales, y antes de progresar, pues queremos ver un poco también consideraciones clínicas en función de qué puede ser más útil en la práctica clínica. Tendremos que llevar a cabo análisis también de calibración para comprobar que lo esperado y lo observado pues concuerdan y que no hay overfitting, o sea que no hay que no está sobreestimando el modelo por el modelo, ¿no? Por ejemplo, con técnicas de bootstrapping, cogiendo muestras aleatorias dentro de la propia cohorte y ver que se adapta bien, ¿vale? Después también estamos interesados en explorar la ecuación sin incluir el reemplazo valvular aórtico como en los eventos, porque bueno, para hacer una comparación par con par exactamente con la ecuación que ya teníamos a 5 años. Y después otra ventaja que tenemos ahora es que el número de eventos de mortalidad fatales es de 100, con lo cual podemos intentar también valorar la posibilidad de hacer una ecuación de riesgo específico para mortalidad, que en el momento a los 5 años con solo 12 pacientes, pues no, 12 eventos fatales estaba limitado, ¿vale? Aunque obviamente la ecuación principal es la que estamos desarrollando. Todo esto son exploraciones, análisis de sensibilidad para ver un poco cómo funciona todo, ¿vale? Con lo cual, esta ecuación, esto nos sirve un poco también como validación interna del propio modelo a 5 años en la cohorte actual, porque aunque es la cohorte SAFER, pero ya hemos visto que hay 1000 pacientes más, 1100 pacientes más, con más eventos. Y bueno, y si lo considerásemos como
un tipo de evaluación interna, pues vemos que funciona bien, ¿no? Entre un 0,82 o un 0,83 si consideramos variables continuas. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, por ajustarte además perfectamente al tiempo. Y ahora Leopoldo Pérez Isla, cardiólogo del Hospital Clínico de San Carlos, que todos conocéis, nos va a hablar de los inhibidores de PCSK9 en la regresión de la placa coronaria del estudio ARCHITECT. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rosa. Es un placer estar aquí con todos vosotros. La verdad que da gusto ver la sala tan sumamente llena. Y bueno, aunque me gustaría, la verdad, pues hablar de muchas cosas y muchos conceptos. Si me podéis poner la primera diapositiva, por favor, en pantalla. Muchas gracias. Me gustaría hablar de muchos conceptos. Voy a tratar de centrarme solamente en aquellos conceptos que son los más importantes y los que más nos van a dar que hablar y que hacer en nuestra práctica clínica. Vamos por ello. Repasando una cosa, porque necesito repasar unos pequeños conceptos brevemente antes de pasar a explicar los estudios, porque sin este concepto, si esto no lo tenemos claro, no se puede entender el resultado de ARCHITECT ni de otra serie de estudios que voy a presentar. Esto es la aterosclerosis, ¿vale? Va progresando a lo largo del tiempo, desde que nacemos. Un paciente con hipercoxicidad familiar, pues muchísimo más deprisa, muchísimo más agresivamente. Pero esta es la forma bonita de contar el cuento. Y no es la forma más habitual de contar el cuento. La forma más habitual de contar el cuento es que yo tengo una placa más grande o más pequeña, ¿vale? Porque muchas veces la más grande no es la que produce los síndromes agudos. Tengo una placa más grande o más pequeña que se inestabiliza, y aquí viene un cuento feo. Esa inestabilización de esa placa, esa ruptura, pone en contacto el core lipídico con lo que es el torrente sanguíneo, se forma un trombo y tenemos el lío en segundos, voy a decir en minutos, no, en segundos, y tenemos lo que es la pulsión arterial, que no va a producir, el ictus, que no va a producir. El problema de las piernas, lo que más frecuentemente pasa en pacientes con hipercoxicidad familiar, es que producen el síndrome coronario agudo. Y esas placas son diferentes. Esas placas tienen una serie de componentes. Tienen un core, ¿de acuerdo? Que es lo que parte de la aterosclerosis. Tiene una capa que cubre ese core, ¿de acuerdo? Y eso tiene una serie de características que nos hacen dividir las placas en placas estables y placas inestables. Placa estable, una placa inerte. Muchas veces muy calcificada, es una placa que es una piedra que está ahí dentro, que no nos va a dar generalmente ningún tipo de problema. Sin embargo, tengo placas inestables, que son esas placas que son muy propensas a romperse y a producir lo que es un síndrome, un evento cardiovascular. Por tanto, concepto muy importante y cada vez más importante. ¿De qué depende que tengamos un evento cardiovascular? Depende de dos cosas. Uno, de la cantidad de placa que tengo, y dos, de la calidad de esa placa. Tan importante es la cantidad como la calidad. Puedo tener mucha cantidad, pero una calidad estable. O puedo tener poca cantidad, pero que ser muy inestable y producirme síndromes agudos. Muy bien, pues tenemos aquí mi placa, ¿vale? Entonces, mi placa, yo me voy a meter un poquito con lo que son las técnicas de imagen, porque estoy seguro que si para mí, el que me dedico mucho a la imagen, es un poquito de lío, seguro que para la gente que esté acostumbrados a ver imagen, yo creo que puede liar bastante, ¿no? Dice, vamos a ver, me prestan muchos estudios con muchas técnicas, pero ¿qué están midiendo cada uno? Pues fijaos, mirad, hay una forma de ver cómo de inestable es una placa, que es simplemente viendo la carga de placa, viendo qué cantidad de placa tengo, ¿vale? Tengo otra forma de ver cómo de inestable es una placa, viendo el grosor de la cápsula que rodea esa placa. Tengo otra forma de ver si una placa es inestable, viendo si tiene mucho o poco contenido lipídico. Cuanto más contenido lipídico, más blanda miremos la placa, ¿no? Más riesgo de inestabilización, más riesgo de un evento. Bueno, y las técnicas de imagen, pues fijaos, tengo el IBUS. El IBUS básicamente lo que me mide es la carga de placa. Tengo el OCT, que es algo también parecido al IBUS, una técnica también invasiva, que es lo que me mide, sobre todo lo que es el grosor de la cápsula. Y tengo el NIRS, cerca del infrarrojo, near infrared, técnica de imagen, ¿no? Que lo que me mide es el contenido lipídico, si ese contenido es blando o no es blando, ¿vale? Y luego tengo el TAC. ¿Por qué lo he puesto en verde? Porque de todo lo que os he contado es la única que es no invasiva. Todo lo demás tengo que meter un tubito, un cablecito, una sonda dentro de una arteria coronaria, con el riesgo que ello implica. Y es la única que no es invasiva. Y además, con una gran ventaja, es que no solamente me mide la carga de placa, la cantidad de placa aterosclerótica que tengo, sino que además me mide el contenido lipídico, incluso más allá del contenido lipídico. Después lo vamos a ver,
¿vale? Por tanto, una técnica no invasiva, una técnica que mide no un factor de ver cómo viene establecida una placa, sino que me está midiendo varios factores. Y además una cosa que no he contado, es que cuando yo hago un OCT, cuando yo hago un VIBUS o cuando yo hago un MIRS, estoy analizando un cachito de arteria coronaria, nada más. Sin embargo, lo que os voy a contar después con el TAC, estamos analizando la arteria coronaria, las arterias coronarias, desde que nacen hasta que miden 1.5 milímetros, porque ya se me queda sin resolución el TAC. Estoy haciendo un análisis global. ¿Y por qué es importante el análisis global? Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Vamos a dejar de hablar de aterosclerosis, no vamos a hacer dermatólogos, aunque yo con la Lupe que a poco me va a ganar, yo como dermatólogo, ¿no? Pero vamos a hacer los dermatólogos y vamos a hablar de acné, ¿vale? Yo tengo acné. ¿Dónde tengo acné? ¿Solamente en el grano o tengo toda la piel con acné y ahí se manifiesta un poquito más? Es la segunda opción. Bueno, con la aterosclerosis es exactamente igual. Tengo la arteria coronaria enferma desde que nace hasta que muere, hasta que termina y ya dejo de verla, y en algún sitio en concreto tengo una manifestación más exagerada que es la placa, pero la enfermedad está en toda mi piel, la enfermedad está en toda mi arteria. Y entendiendo esto vamos a entender todo lo demás perfectamente. Tenemos muchos estudios previos hechos con ezetimibe, hechos con estatinas, demostrando que bajando mucho por este LDL, generalmente pone un punto de corte por debajo de 70 miligramos de cilitro, empieza la placa a regresar. Tenemos estudios más modernos. Este, que fue pues, dentro de los modernos, ¿no? Ya más clásico que el estudio Blago, que demostró cómo con el uso de, en este caso, de volocumab, se reducía la cantidad de carga de placa venido con uso. Y también hecho con evolocumab, el estudio que es el Hughes, un estudio bastante más reciente. En este lo que medían con OCT fundamentalmente era el grosor de esa capa, ¿vale? Entonces se vio que los pacientes que recibían evolocumab, su capa, esa capa que cubre a la cápsula fibrosa que está cubriendo a lo que es la aterosclerosis, era mucho más gruesa que los pacientes que no se les bajaba tanto el colesterol LDL porque no se usaba el evolocumab, ¿de acuerdo? Es decir, a esos pacientes que se le ponían evolocumab, esa cápsula era una nuez, una cáscara de nuez difícil de romper, mientras que los pacientes que no usaban el evolocumab, que no se bajaba tanto lo que es ese nivel de colesterol LDL, esos pacientes pues tenían una capa frágil, una capa de cáscara de huevo que se podía romper y ese contenido lipídico ponerse en contacto inmediatamente con el torrente sanguíneo. Y también tenemos estudios con el evolocumab, que fue presentado hace poco más de un año, es el PACMAN-AVI. Es un estudio que lo que hace es analizar las características de la placa de tres formas diferentes, además con resultados muy positivos, en este caso para anirocumab. En primer lugar, se vio la cantidad de placa. ¿Con qué técnica? Con IMUS. Y se vio que esa cantidad de placa, a los pacientes que recibían anirocumab, se reducía muchísimo más la cantidad de placa que los pacientes que no lo recibían. También se estudió con MIRS. El MIRS básicamente lo que estudia es la cantidad de grasa que tiene esa placa y se vio que el tratamiento con anirocumab reducía lo que es la cantidad de contenido lipídico. Y en tercer lugar se analizó con OCT y de nuevo pues otra vez lo mismo, bajando mucho el colesterol LDL hacia una cápsula de nuez, de cáscara de nuez, no una cápsula de huevo, ¿vale? Muchísimo más resistente, muchísimo menos probabilidad de que se inestabilice. Y más recientemente, presentado en el estudio, en el Congreso ACC de este año, en Nueva Orleans, se presentaron los datos del estudio Yellow 3, que es bastante parecido a pacientes con enfermedad coronaria estable. De nuevo, se midió con tres técnicas diferentes, en este caso empleando evolocumab, la grosor, de nuevo volvemos al concepto de cáscara de nuez, ¿vale? Aumentaba ese grosor, esa resistencia. Estudiando con MIRS también se vio que se reducía el contenido graso, el contenido lipídico de la placa, y también se redujo, en un endpoint secundario, se redujo lo que es la cantidad de placa. Técnicas diferentes, técnicas invasivas en este caso, y vamos a pasar ya pues, al estudio Architect, ¿de acuerdo? En el estudio Architect pues fue una idea que si no ya sé pues por la cabezonería de muchas personas, encabezada por el doctor Mata, ¿vale? Cabezonería, pues en el sentido, por supuesto, amistoso y admirativo de la palabra, pues no se hubiera seguido adelante, y mucho menos porque al estudio le pilló la pandemia de por medio. Pero ya meses empezando con el estudio cuando llegó la pandemia. Bueno, pues bien, tratar de explicar en qué consiste el estudio Architect, aunque ya podéis encontrarlo, está free desde hace algunas semanas en Circulation, ¿vale? Y si no hay ningún cambio, el día 9 de mayo va a salir ya la versión definitiva, además va a salir la versión definitiva
con podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, con todos los aderezos y con todas las viñetas posibles en el estudio, en la revista Circulation, ¿vale? Muy bien, ¿qué se hizo? Se hizo a pacientes todos del estudio Seighart, todos de esta cohorte Seighart. Se seleccionó a pacientes que no habían tenido ningún evento previo, es decir, clínicamente completamente asintomáticos, ¿vale? Se les hizo un TAC coronario, que se les analizó la placa, se les analizó la cantidad de placas, las características de la placa de todo el árbol coronario. Se les administró anilokumab durante 18 meses, 78 semanas, y se repitió el TAC coronario. Esta es la idea fundamental de lo que es el estudio de aquí. Estos son los criterios de elegibilidad, ¿no? Que son los normales. Si queréis, como puntos importantes, ¿no? Es que todos, lógicamente, como pertenecen al estudio Seighart, todos tienen un diagnóstico genético de hipercolesterolemia familiar, es decir, no son criterios clínicos, son criterios moleculares, y se puso este punto de corto, un PAV, la carga de placa de un 30%, un poco basándonos en lo que teníamos de estudios de IBUS y un poco la ligera. ¿Por qué? Porque si queremos hacer un estudio para ver la regresión de placas, necesitamos pacientes que tuvieran placa. Si no tenían placa, eran pacientes imaginados, por casualidad, difícilmente pacientes con hipercolesterolemia familiar, pero si eran pacientes sanos, cuando tenían sanas, como vamos a estudiar regresión, ¿no? Pues de esa manera que fue lo que pasaba en estudios como el ENHANCE, ¿no? Entonces, ¿por qué se hizo esto? Pues para asegurarnos que eran pacientes en los que podía haber regresión. Si no tenían placa, no podía haber regresión. Y la verdad que no fue difícil encontrar ese tipo de pacientes en pacientes con hipercolesterolemia familiar. Por supuesto, pacientes correcta y óptimamente tratados con fármacos, vamos a llamarlo convencionales, estatinas, etc. Se les hizo un TAC. Este software permite analizar imágenes de cualquier tipo de TAC. Se aísla la arteria y dentro de esa arteria, ¿vale? Resumiendo rápidamente, ¿vale? Esto es un corte en esa arteria. Lo que se hace es que se aísla esto que es la luz, esto que está dentro, se aísla el contorno externo, entre el contorno externo y la luz quedan dos cosas, una que es la media, otra que es la placa, ¿vale? Esto es un corte, esa arteria cogida es un salchichón, esto es una lonchita de salchichón nada más, esto es todas las lonchas de salchichón, entre la línea naranja y la línea amarilla, media y placa. Este software tiene una capacidad de analizar píxel por píxel la densidad radiológica, en función de la densidad radiológica, y esto está, por supuesto, validado, ¿vale? En función de la densidad radiológica nos dice si eso es media, que lo descubrimos, y nos habla de si es placa. Y dentro de si es placa, nos dice si es placa calcificada, que sería lo que vemos en blanco, si es placa fibrosa, que es lo que vemos en verde oscuro, si es placa fibrograsa, en verde claro, o si es placa necrótica, que es lo que vemos en rojo. Vale, todo esto aquí queda muy bonito visualmente, pero lo más importante es que nos lo hace en todo el árbol coronario. ¿Vale? Eso sea, una de las arterias coronarias, lo hacemos una por una, todas las arterias coronarias hasta que miden 1.5 milímetros. Ventajas sobre otras técnicas. La primera, lo decía antes, es no invasivo, ¿vale? Un poquito de radiación, un poquito de contraste, pero nada de tubitos invasivos dentro de las arterias coronarias. En segundo lugar, lógicamente se puede repetir con más facilidad, ¿vale? Riesgo más facilidad. En tercer lugar, analiza todo el árbol coronario. En cuarto lugar, cuantifica la placa de aterosclerosis. Y en quinto lugar, analiza lo que denominamos la histología virtual, ¿vale? Las son las características morfológicas o estomatológicas, mejor dicho, de ese tejido. Muy bien, tenemos aquí nuestra placa y simplemente esta diapositiva era para recordaros dónde estamos. Estamos con CT no invasivo, analizamos la inestabilidad de la placa de varias formas diferentes. Resultados: 104 pacientes. Inicialmente iban a ser más, pero la facilidad, como creo que todos entendemos, incluso los editores de Circulation lo han entendido perfectamente, pues limitó un poco esa edad, ¿vale? Edad media 53 años, 52% mujeres. ¿Vale? Fijaos que el doctor Bañejo se ha presentado antes la distribución de Seighart, es la misma, ¿vale? Estas son cosas del azar, ¿vale? No se buscó esa distribución, pero son cosas del azar. Creo que Antonio presentaste un 54%, ¿no? Un 52% de resultado dentro de esta submuestra del estudio Seighart. Mediana de colesterol LDL 139 miligramos por decilitro. Anilokumab redujo el LDL. Esto lo sabemos ya todos, sabemos que es un fármaco súper eficaz, ¿vale? Pero no solamente eso, sino que lo que hizo fue reducir la carga de placa, ¿vale? En estos diagramas de Violin, ¿vale? Vemos cómo claramente esto es la placa, la carga de placa slide, la inicial, y esto es al final del seguimiento, después de esos 18 meses. Una reducción muy importante de la carga de placa. Pero no solamente eso, sino que fijaos que hubo regresión
en el 87.5% de pacientes. Solamente en un 13% no hubo regresión. Curiosidad, tampoco también cosas del azar, es el mismo porcentaje de no regresión que se encontró en el Pacmanami, también con alirocumab. ¿Vale? Es decir, son datos que van agregándose y conformando y haciendo lógico la evidencia que estamos aportando. ¿Vale? Y esto, histología virtual. ¿Vale? Aquí analizamos qué porcentaje tengo de placa calcificada, de placa fibrosa, fibrofati, fibrograsa o necrótica. ¿Vale? Esto que son unos números horribles, os lo voy a dar más ligero. ¿Qué pasó? Que aquellos componentes estables de la placa en el seguimiento tras el tratamiento con alirocumab aumentaron y los componentes inestables de la placa, necrótico y fibrograsa, disminuyeron. Es decir, no solamente tengo menos placa, sino que esa placa es de mucha más calidad. Por tanto, ¿qué hemos visto con la adición de alirocumab en estos pacientes con hipercolesterolemia familiar? Hemos visto que somos capaces, reduciendo los niveles de colesterol NDL intensamente, somos capaces de reducir la cantidad de placa, que somos capaces de hacer que esa placa sea más frail, que sea menos proclive a producir eventos, y con ello podemos explicar, tenemos un mecanismo, es decir, esto es un proof of concept de que esto es verdad. ¿Solamente para pacientes con hipercolesterolemia familiar? No, por supuesto, pero esto aporta mucho a la hipercolesterolemia familiar y hay que agradecer mucho a estos pacientes con hipercolesterolemia familiar, pero la hipercolesterolemia familiar no tenemos que olvidar que es un modelo exportable. Son pacientes en los cuales la hipercolesterolemia se puede decir que es casi pura porque tienen menos carga de otros factores de riesgo y por tanto esto también puedes exportarle a pacientes sin hipercolesterolemia familiar. Y ya, pues por último, he puesto aquí pues todo lo que es las personas que pertenecen a estudios Seinhard, porque tenía que cortarlo en alguna parte, no. Pero todo este estudio de Architect, ¿no? que creo que es algo precioso, no hubiera sido posible sin todos los que estéis aquí sentados, sin todos los Seinhard, sin todas las personas que pertenecen a la Fundación de Hipercolesterolemia Familiar y sin duda, pues sin ese factor de coagulación que nos hace estar todos juntos, que es el doctor Pedro Mata. Muchísimas gracias. Vamos al lío. Bueno, pues muchas gracias a los tres ponentes. Ahora creo que entendéis por qué decía que era la mejor mesa de la reunión, no solamente porque íbamos a hablar de prevención y de estratificación, de lo que habíamos estado hablando antes y era muy importante, sino porque hemos presentado resultados propios con los que vemos que con nuestros datos somos capaces de estratificar mejor a los pacientes y de que si los tratamos adecuadamente, además, prevenimos el riesgo. Pues se abre el turno de preguntas, que como hemos empezado tarde, pues espero que nos dejen aprovecharlo. Y si hay alguna pregunta en la sala, pues tenéis la palabra. También recibimos preguntas online. Creo que por aquí allí. hay una pregunta. Adelante. Aquí delante. Y allí hay otra. Yo quería hacer una pregunta al doctor Vallejo. Bueno, felicitar a los tres ponentes porque las presentaciones han sido muy interesantes. La pregunta que yo quería hacer va en la línea de los resultados de la ecuación. Sí, yo creo que el análisis va por buen camino, pero los clínicos a la hora de tomar nuestras decisiones no tenemos tiempo de ponernos a hacer cuentas. Entonces, tenemos que llevar la traducción a cuál es el paciente con HF de alto riesgo, cuál es el paciente con HF de riesgo intermedio y cuál es el paciente HF con riesgo bajo. Entonces, os pediría, ¿no? O creo que deberíais de hacer un esfuerzo por intentar simplificar de alguna manera. Sé que cuanto más simplificamos, más precio pagamos, pero no es lo mismo saber la edad de un paciente en un rango que tener que meterlo en una ecuación, ¿no? Pero de alguna manera está previsto poder trasladar eso a una estratificación con unos objetivos marcables para poder ir a perseguir, que en definitiva es lo que nos ayuda a tomar decisiones en la práctica clínica habitual.
Sí, bueno, totalmente de acuerdo. De hecho, una de las cosas que yo ponía en la diapositiva es que el tema estadístico, por supuesto, porque si no es significativo, pues no añade al valor al modelo, pero lo importante es que, y para que sea aplicable, es que podamos aplicarla delante del paciente. No necesitemos, por ejemplo, no está incluido el estudio genético, o si es un alelo nulo o no defectuoso, porque obviamente eso no lo tenemos en el paciente, ¿no? Delante del paciente. Entonces, totalmente de acuerdo, los criterios clínicos y el sentido común tienen que guiar todos los resultados. Cuando hemos cambiado en el modelo inicial a las variables continuas, hemos pasado, como hemos visto, de 0,82 a 0,835, pero si en lugar de poner las variables continuas recodificamos las variables continuas a categóricas, pero con nuevos valores, obtenemos un rango muy similar, 0,833, con lo cual pues hemos ido aquí viendo un poco lo que puede ir aumentando, pero el modelo final será un poco tema estadístico, poder predictivo, discriminatorio, que añada o no añada al modelo, y sentido común clínico, ¿no? Y por supuesto el tema de estratificar en bajo, intermedio, alto riesgo tiene mucho sentido porque es muy claro después también traducirlo al paciente. Creo que estaba allí. Una pequeña pregunta. ¿El valor de score calcio se incluyó dentro del modelo de variables ampliadas? ¿Y desde qué edad sería aconsejable evaluar con score calcio en los pacientes con HF? Y no sé si en el estudio Architect se evaluó, digamos, como histología virtual no es tan extendido, si se tuvo esa variable, digamos, de regresión en valores de score calcio. Bien, en relación a la ecuación de riesgo, el calcio score no está incluido, porque queríamos incluir modelos variables que tengamos al alcance de la mano, ¿no? en los pacientes en la clínica, con lo cual no está incluido, ni se pretende incluir tampoco. Y respecto al Architect, contestarte que no, o sea, no se incluyó, lo tenemos analizado y es un análisis que tenemos pendiente, pero no se incluyó, entre otras cosas, porque respecto a esa técnica, el calcio score, por así decirlo, es muy burda. Te voy a dar un ejemplo que todo el mundo vamos a entender rápidamente, ¿no? Es decir, mientras que cuando hacemos un calcio score, el grosor del corte del TAC es así, cuando hacemos esta técnica, el grosor del corte del TAC es así, con lo cual es muchísimo, muchísimo más preciso, ¿vale? Pero un poquito, como ante la anticipación de resultados que tenemos ahora mismo en la cocina, ¿no? Decirte que la correlación con el calcio score, que también tenemos esos datos, es muy similar a la correlación que tenemos con el calcio hecho con esta técnica. Sí, en primer lugar, felicitar a los ponentes. Yo creo que esta mesa es una demostración no solo de lo que se vio ayer, que en muchos pacientes les ha cambiado la vida la aportación de la Fundación, sino que también a la ciencia le está cambiando la vida, porque hay aportaciones muy importantes en publicaciones de más alto nivel. Dicho lo cual, una pregunta para el doctor Vallejo. Está claro que la incorporación de variables continuas mejora la potencia estadística, lo que pasa es que algunas son difíciles de traducir. 1 miligramo de decilitro no nos sirve. Se podrían cambiar los coeficientes a 10 o a 30 miligramos, que es algo que entendemos más. Pero la pregunta iba más dirigida a la modelización, porque las variables estas son cambiantes en el tiempo. ¿Cómo se han introducido los niveles de colesterol? Variables tiempo dependientes, la media del colesterol, y lo mismo para los tratamientos. ¿Se incorporan como variables tiempo dependientes o variables en el momento del inicio de la cohorte? No, en el momento actual están incluidos como variables al inicio de la cohorte, ¿vale? Tendríamos que valorar, introducir o considerar si tiene algún impacto introducirlo como variables dependientes a lo largo del tiempo, pero en el momento actual es variable en el momento de la inclusión. ¿Me permites un pequeño comentario? Vamos a ver, lo que dice Antonio es perfectamente cierto, pero si te fijas, o sea, una de las grandes virtudes que tiene el estudio el SafeHeart o el estudio Architect mismo es que es vida real, ¿vale? No son pacientes manipulados, sino que son pacientes de vida real. Entonces, ¿qué es lo que haces tú cuando llega un paciente a una consulta? Tú le ves y le optimizas el tratamiento, ¿no? Bueno, la ecuación la hace lo mismo. Tú le ves, le calculas el riesgo sabiendo que le vas a optimizar el tratamiento. Y esa es la vida real, tu vida real, y es la vida real que te proyecta la ecuación. Muchas gracias por la presentación. Al doctor Pérez de Isla, en los pacientes que no hubo regresión de placa, ¿la reducción de colesterol fue equivalente al otro grupo, al grupo que sí hubo regresión?
Son datos que no tenemos todavía publicados, ¿no? Pero no se correlacionó, no te puedo decir que no se correlacionó mucho con la reducción del LDL. Y tiene su motivo, es que todos lo tienen tan extremadamente controlado que es muy difícil hacer distinciones entre unos y otros. Es decir, no tengo un rango amplio para poder hacer las distinciones, es muy pequeñito, efectivamente. Sí, bueno, me uno a las felicitaciones por la mesa y por las presentaciones en su conjunto, pero quería preguntaros si hay datos de cómo estaba la ecuación en el Architect antes de hacer el primer TAC y después de hacer el primer TAC. Lo digo porque, aunque ya sé que no se contempla en la ecuación nada más que variables clínicas sencillas para estratificar fácilmente en la consulta, con una app o lo que sea, hombre, en pacientes asintomáticos que no habían tenido, que era un criterio fundamental, aparte de la genética, por supuesto, que no hubieran tenido jamás eventos, resulta que tenían placa y algunos mucha placa, ¿no? De tal manera que la ecuación, antes de conocer el primer angiotac, en nuestro caso, por ejemplo, de nuestro hospital, tenían un Safe Heart Risk Score bajo y a la media hora de hacerse el TAC lo tenían alto o muy alto. ¿Vale? En gente asintomática, no estoy hablando de gente que haya tenido un síndrome coronario agudo. Me refiero un poco al hecho de enriquecer la ecuación o hacer una ecuación enriquecida y otra normal con aterosclerosis subclínica. No digo con angiotac coronario, ojalá, pero a la vista de la disponibilidad que tenemos creciente de eco, de carótidas, etcétera. Ya sabemos que el lecho coronario es preferido en esta enfermedad, pero tener más datos de aterosclerosis subclínica en gente asintomática no enriquecería la ecuación. Yo creo que esta pregunta que hace es algo que me parece fundamental porque tiene una repercusión clínica enorme. Es decir, estamos planteando la posibilidad de hacer ultrasonidos carotídeos, que ahora muchos llevamos un ecógrafo en el bolsillo, lo podemos hacer a todos los pacientes que veamos. Tenemos que plantearnos el riesgo del paciente y qué va a pasar con la aspirina, por ejemplo, en pacientes que pues que en este momento en prevención primaria está muy desacreditada, pero tenemos pacientes con hipercolesterolemia que ya tienen una placa de ateroma que nos puede preocupar. Entonces me parece que es fundamental que todos salgamos con una idea de qué puede pasar en este ámbito. Bueno, claro, estoy de acuerdo contigo. El riesgo es continuo, no es de un momento. El riesgo es continuo y nosotros lo que estamos haciendo es ver en un momento determinado. Obviamente, si se le hace una prueba y tiene placas coronarias, pues va a cambiar su riesgo. Si en un momento dado tiene un evento, cambia su riesgo muchísimo. Con lo cual, podríamos plantear lo que has comentado, hacer una ecuación básica y cuando se dispongan de elementos adicionales, hacer una ecuación extendida. Y en función de los datos que existan en ese momento, pues se puede aplicar la ecuación. Sería una posible solución. Pero claro, esa es una limitación, que al final nosotros estamos viendo al paciente en un momento concreto. Si dentro de un día ha tenido un evento, es otro momento concreto, ¿no? Que en el que ha cambiado todo, ¿no? Pero, ¿qué piensas de técnicas de imagen más sencillas y de cuándo utilizar aspirina? Vamos a la respuesta de Ovidio, mi respuesta es: ¿puede mejorar? Sí, ¿no? Pero me gustaría contestarte con otra pregunta. ¿Conoces alguna ecuación en medicina que tenga un índice C por encima de 0,85? Imagínate que lo conseguimos, llegamos al 0,90. ¿Esa inversión económica te justifica un 5% de precisión más? No estoy contestando, estoy preguntando nada más, ¿eh? Es decir, yo tengo, pues lógicamente a mí me encanta la imagen, ¿no? Y a mí me gustan muchísimo estas técnicas, ¿no? Pero cuando aterrizo un poquito los pies en el suelo, dices, ¿esto realmente, ese coste económico, realmente a nivel sociedad es algo que va a mejorar tanto? A nivel individual sí, probablemente, pero a nivel social yo creo que no. Y es un yo creo, no es una contestación. Hombre, a nivel individual, perdón por muy rápido, a nivel individual, que al final tratamos personas, fijaros que esto significa, por ejemplo, tener o no acceso a los anti-PCSK9 o a lo que venga. Entonces, a ti como persona que tienes, o a la persona que tienes delante, sí que le cambia la historia de la película una barbaridad. Y estamos hablando de gente asintomática, no de gente que ya ha tenido un evento. A mí lo que me de alguna forma me preocupa es que se me escapen gente que estoy viendo con 30 y tantos años en muchas ocasiones
y que, bueno, que todos tenemos pacientes de estos, ¿no? Y que realmente les hace una técnica de imagen, en concreto, la que más hemos utilizado nosotros, como bien sabe, ha sido el angioTAC coronario, y te encuentras con una población que tiene muchísima carga de placa, muchísima, y por supuesto le facilita mucho el acceso a los fármacos, ¿no? Yo ahí te doy la razón 100%, es decir, una técnica de imagen que sirve para decidir qué hacer con un paciente, es decir, para manejarle de una manera o de otra, está 100% indicada desde mi punto de vista. Si es solamente para conocer y no vas a tomar ninguna actitud de manejo terapéutico, entonces no merece la pena. Pero en ese aspecto, 150% de acuerdo contigo, Ovidio. Claro, por eso te planteaba que tenemos técnicas más asequibles en este momento. Si podemos trasladar esas técnicas, es decir, la posibilidad de hacer un ultrasonido coronario, un ultrasonido carotídeo, que es muy asequible, muy sencillo. Sí, pero el problema que tenemos es que, igual que la correlación entre presencia de aterosclerosis, macroaterosclerosis, ¿no?, a nivel de miembros inferiores y a nivel coronario, sí que existe una correlación buena, ¿no? A nivel carotídeo y coronario ya la correlación no es tan buena. Es decir, que si yo tuviera que hacer un ultrasonido, no lo haría carotídeo, sino que lo haría de las femorales, probablemente. Vale. La otra pregunta que he dado en el aire, que era el tema de aspirina en estos pacientes en prevención primaria, ¿cuándo lo ponemos, cuándo no lo ponemos? ¿Quién se atreve con eso? Yo ahora voy a hacer como el doctor Manuel Romero, voy a llamar a alguien que sepa que se porque sinceramente no me atrevo a contestar esa pregunta a día de hoy. Pues entonces le damos la siguiente pregunta a Lina Badimón. Sí. Bueno, muchas gracias. Yo tengo una pregunta para el doctor Vallejo. ¿Han considerado incluir la proteína C reactiva, que la tenemos en la base de datos, como marcador de inflamación para ver si se mejora la fórmula? La hemos considerado, pero el problema es que nos limita el número de pacientes que incluimos en la ecuación, porque hay muchos pacientes que no la tienen. Entonces, de los 3.500, al final, cuando incluimos en la ecuación las variables, todos los pacientes que incluimos tienen que tener todas las variables. Entonces, de la proteína C reactiva, si recuerdo bien, eran 2.000 y algo. Entonces, perdemos pacientes en la ecuación final y perdemos poder. Sí te puedo decir que en el análisis univariante, en ese grupo de pacientes, sí era predictor, a partir de 2. Esto se enriquecería mucho. Quizá me haría que se lo estudiáramos. Es que hablaba con ellos, porque nosotros las muestras las mandamos a Córdoba para el test bioquímico, y pensaba que lo teníamos de más, ¿eh? Claro, no, el problema, pocos, sí. Te puedo dar los datos exactamente, pero el problema es que nos perdemos pacientes y perdemos eventos. No, entonces, bueno, hacemos. ¿Hay una última pregunta pedida? No, empezamos 20 de retraso. Ahora miro el dato, pero en la base de datos no lo tienen todos los pacientes. La última. Bueno, por tiempo. Ahora lo revisamos. A ver, yo una pregunta para Leo. ¿Tus pacientes eran todos de alelo nulo o defectuoso? Mis pacientes había de todo. Claro, porque entonces tienes que explicarnos cómo funcionan los PCSK9 en el estudio. Porque el PCSK9 inhibidor es una... Depende del receptor LDL. Entonces, quizá que mires retrospectivamente, porque en los nulos, cómo se ha tenido este efecto en la LDL. Pero son heterocigotos. Sí, pero por eso que abriría mucho en las posibilidades de ver efectos de esta inhibición, porque todos los otros estudios que has enseñado son pacientes que tienen el LDL receptor operativo. Todos los casos de Hughes que han demostrado efectos, pero en este caso tiene valor añadido de que tendremos que explicar cómo está funcionando adicionalmente, ¿no? Porque una proporción se pierde, pero ha bajado el colesterol de una manera muy significativa, ¿no? Exactamente, ha bajado muy significativo, ¿no? Yo, como lo explico, es por una parte no son homocigotos, son heterocigotos, es decir, siguen teniendo receptores, ¿no? Y probablemente pues este mecanismo de inhibición tenga un punto de saturación que a lo mejor con la mitad de receptores sea suficiente para que funcione, ¿no? Pero la verdad es que los resultados son claramente pues muy espectaculares. Y curiosamente, Lina, si me permites, es curioso también que es muy importante la reducción del LDL, pero también cuando lo comparas, aunque no es directamente comparable, pero con otros estudios de imagen, también la reducción de carga de placa también es un poquito superior a la de otros estudios. Sí, ha sido muy significativo. Pero podrías mirar los dos tipos, retrospectivamente, a ver si hay una diferencia. Bueno, lamentablemente, aunque haya alguna pregunta pendiente, el tiempo se nos ha terminado. Muchísimas gracias por las magníficas presentaciones a todos. Pasamos a la siguiente mesa.